Bienvenidos al Centro Asturiano, muchas gracias por concurrir a esta convocatoria de amigos del Centro Asturiano. Y como saben, esta fiesta de gala es simplemente una excusa para reunirnos, nosotros los amigos, para ayudar al centro y todo lo que, ojalá sea mucho, pero todo lo que se recaude esta noche será destinado al Centro Asturiano de Buenos Aires a un bien específico, que es el poder climatizar el salón de nuestros mayores y de nuestras señoras del Tecanasta en Vicente López. Así que muchísimas gracias por vuestra colaboración y por estar hoy aquí. También quiero agradecer la presencia de un señor que ya todos, la mayoría lo conocen, o todos, que una vez más se prestó con su presencia y con su voz para poder animar y dirigir un poco esta fiesta, esta velada. Así que damos la bienvenida y un fuerte aplauso al señor Félix. Muchas gracias, Félix. Gracias, y el aplauso se lo merece María Luján y toda la gente que colabora con ella. Hace pocas horas me invitó a estar con ustedes acá y le pregunté si había invitados especiales. Me dijo, no, cada uno de los que está sentado en la mesa es alguien especial. Evidentemente sí, y el motivo de esta fiesta, aparte de inaugurar el aire acondicionado de este salón, que va a ser más confortable el ambiente para todos los que quieran usarlo, es la gala del Bicentenario, que se va a cumplir dentro de 2 meses. Un bicentenario publicitado en televisión, en radio, por todos lados. ¿Bicentenario de qué? De la famosa Revolución de Mayo. Revolución de Mayo que por un conflicto económico enfrentó a criollos y españoles. Pero los españoles, bajo cuya bandera junto con la Argentina abrazadas hoy, nos demostraron 100 años después que podían invadir la Argentina, y ya para ese entonces se llamaba Argentina, pacíficamente, y como los bisabuelos, los abuelos, los padres de muchos de los que están en este salón hoy, como mis padres, vinieron a hacer una Argentina como la que soñaron nuestros antepasados. Ojalá todos los que hoy son más jóvenes que yo y que ya nacieron en esta tierra y son hijos a lo mejor de otros nacidos también en esta tierra, tomen esa posta y sepan hacer lo que sus mayores hicieron, trabajar, trabajar y trabajar. Que esta reunión de amigos, como dijo María Luján, sea un homenaje para españoles y para argentinos de buena voluntad que quieran habitar y trabajar en nuestra ciudad. Y ahora sí, buenas noches, bienvenidos, y el primer plato ya para todos ustedes y que disfruten de esta noche.